Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, hoy sábado, cuando son las 14 horas de la tarde, nos encontramos nuevamente, como ya es costumbre, para conversar sobre los temas que tienen que ver con migrantes y migraciones, con movilidad humana en todo el planeta. Empecemos elaborando una opinión sobre la situación que se está presentando en Europa, no solamente con los refugiados ucranianos, sino con esta posición que ha decidido asumir Inglaterra en virtud de la decisión de expulsar o de trasladar a los migrantes que llegan a su suelo hasta la República de Ruanda. Pensemos primero en que la mayoría de los migrantes que atraviesan Europa y que tienen que llegar a Francia o a Inglaterra, han generado un conflicto diplomático entre estos dos países por el endoso de la culpa de los accidentes, de las muertes y del sufrimiento que esta gente padece. Lo que es cierto es que Inglaterra tiene una situación muy fuerte, una postura muy dura, muy de fronteras cerradas contra los migrantes, sobre todo los migrantes de piel más oscura. O sea, técnicamente pudiésemos estar hablando de que hay xenofobia efectivamente en el gobierno inglés, pero también si nosotros miramos esto respecto a las posturas que ha asumido también con la migración ucraniana, evidentemente no tenemos otra opción que llegar a esa conclusión. Pero bueno, Inglaterra suscribe un pacto con Ruanda y lo lleva al nivel de aliado estratégico para trasladar a los migrantes a aquel país africano. La oposición al gobierno, al igual que las agencias de derechos humanos de todo el mundo, se le han opuesto de manera muy dura, le han criticado, y esto no ha tenido ningún efecto, han hecho oídos sordos los ingleses que tienen el liderazgo del país, en este caso el señor Johnson, pero más allá de eso todavía, la cuestión es cuál es la mirada de Ruanda. Un artículo esta semana da cuenta, pero además hay abundante literatura en internet de cuál ha sido la situación de Ruanda con los derechos humanos. Recordemos que en 1996 se presentó un genocidio importante en Ruanda y fueron muchas las personas que cayeron víctimas de un gobierno con tinte tiránico y dictatorial, y persiguió además a la gente que salió de aquel país, los persiguió por varios lugares y se le atribuyen muertes en otros territorios. Muchas de las personas que salieron entonces de Ruanda se preocupan de que Inglaterra se convierta en una puerta abierta para los ejecutores de tales comisiones de delito, ¿no? Eso por una parte. Pero por la otra parte, estas miradas que se le daban a Ruanda de ser un país transgresor, de ser un país que no respetaba los derechos humanos, que vivía al margen de los derechos humanos y vulneró a millones de personas con el genocidio y más luego con estas persecuciones, se convirtió el gobierno en un motor expulsor de muchos migrantes. Eso generó miradas muy críticas de todo el mundo y posiciones, por supuesto, cónsonas con aquellas miradas. Inglaterra decide hacer este pacto y con ello, por supuesto, le da un halo de legalidad a las situaciones que ocurren en el país. Y el presidente de Ruanda, que quiere justamente presentar un país de cara lavada frente a los derechos humanos y para el concierto de las naciones, le viene muy bien porque eso sería como, a ver, si yo recibo los migrantes que vienen, si me mandan los migrantes y por allí puedo hacer alguna cosa que me mantenga en la palestra pública como un Estado respetuoso de derecho, pues evidentemente los organismos de derechos humanos no le quedaría otra opción que reconocerme. Claro está que también Inglaterra le va a pagar una cantidad de millones de dólares para que sostenga el proyecto, pero el trasfondo, según dicen los entendidos, tiene que ver con legitimar, desde el punto de vista de los derechos humanos, al gobierno
de Ruanda. Bueno, esto un poco por encima para mirar la situación de Ruanda, después vamos a ampliar el tema, pero también tenemos, por supuesto, la situación de Ucrania, que actualizando datos, son más de 5 millones las personas refugiadas a la fecha y poco más de 10 millones los desplazados de sus hogares. Igual Venezuela también generó unos datos recientes y estos datos avalados por la plataforma RB4, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, donde dice que alcanzó los 6 millones la migración venezolana, aunque parece haberse detenido en la pandemia y luego después de la pandemia y con esto que pareciese una burbuja económica en Venezuela, la verdad es que la migración continúa y continúa expresándose en movilidad humana por todo el continente, y lo cual también genera cosas contrastantes que decir, porque esta semana está en pleno la reunión de gabinete ministerial de cancilleres de Latinoamérica y América del Norte para discutir sobre las migraciones irregulares, como suelen llamarle, y de lo que pudiesen hacer para, de cara a enfrentar las migraciones, los proyectos que puedan trabajar en conjunto para resolver el tema de las migraciones de los países latinoamericanos principalmente, ¿no? Bueno, eso, queridos amigos, es lo que tenemos para hoy. También vamos a tener a invitados de la comunidad húngara que nos van a contar sobre las migraciones húngaras a la provincia de Misiones y su respectiva organización. Con esto, entonces, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Escuchamos algo de música en el interín que estoy seguro les va a gustar.